Hola, buenos días a todos. Hoy os voy a grabar este pequeño vídeo para que veáis la cámara que acabo de recibir. Vamos a verla un poquito por encima, a ver cómo es, y voy a compararlas con otros modelos de cámara que tengo por aquí para que os ayude a decidiros si esta es vuestra cámara o bien necesitéis otro tipo de cámara. Concretamente esta es una Canon EOS M6, es una cámara llamada de las del tipo Evil o sin espejo. Destaca por tener 24,2 megapíxeles de resolución, tiene un Dual Pixel CMOS, procesador Digic 7, conectividad tiene Wi-Fi, NFC, Bluetooth, que nos va a permitir o bien intercambiar fotos con nuestro móvil, por ejemplo, o para poder usar nuestro móvil como mando a distancia de la cámara. Tiene una pantalla de 3 pulgadas táctil y por tanto, bueno, ahora lo veremos, pues veréis que no tiene visor, que se puede comprar aparte. Ahora actualmente, hasta el 31 de mayo, hay una oferta, una promoción de Canon, que si te compras el visor y la cámara, te reembolsan 250 euros, que es casi lo que cuesta el visor. El visor cuesta 260, con lo cual pues puede ser una buena opción para llevaroslo prácticamente regalado. Y bien, bueno, ya he hecho yo aquí el unboxing para que veáis lo que hay dentro de la caja. Ya he montado la cámara, está jugando un ratito con ella. Tenemos, bueno, pues la caja, cargador para la batería con su cable de carga. La batería ya la he puesto. Ojito con esto, las baterías de esta cámara tienen un chip que hace que no podamos utilizar baterías compatibles, es decir, la tendríamos que cargar si usamos una batería compatible con un cargador especial, no nos valdría el de la casa y la cámara lo detectaría y no nos diría el nivel de batería, con lo cual casi nos obliga a utilizar pues baterías originales. Tenemos también una correa para ponerlo al cuello. Tenemos unas instrucciones, realmente más que instrucciones es una guía de inicio rápido. Vienen, no sé si eran 10 o 16 páginas en distintos idiomas que nos explican pues cómo poner la batería, la tarjeta de memoria, cómo encenderla y prácticamente cómo darle al botón para echar fotos. No obstante, si os metéis en la página web, os podéis descargar un manual ya en PDF con aproximadamente, no me acuerdo, unas 200, 300 páginas que ya nos explica exactamente para qué es cada botón, función, etcétera. Bueno, y luego viene lo que sería la cámara con el objetivo, que yo ya lo he puesto, y la batería, que también la he puesto. Estas tapas pues son las tapas que tenía el cuerpo de la cámara y la del objetivo. Bueno, como podéis ver, pues aquí en comparación con mis manos es bastante pequeña y manejable. Voy ahora a cortar y lo voy a poner ahora en comparación con las otras cámaras que tengo aquí ahora en casa. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí tenéis las tres cámaras que tengo en casa. Son una de cada tipo, para que veáis un poquito las diferencias de unos tipos u otros. Aquí tenéis una reflex, aquí tenéis la cámara Evil, la Canon EOS M6, y aquí tenéis una cámara compacta. Quizás un poquito mejor que las cámaras compactas normales, ya que permite disparos en manual y tiene mucha mayor configuración, pero bueno, sigue siendo una cámara compacta. Lo primero que os llama la atención es el tamaño, lógicamente. Si lo que andáis buscando es una cosa de que ocupe muy poquito y le podéis llevar a cualquier lado, pues vuestra cámara sin duda va a ser una compacta. Si queréis un mayor control sobre el tipo de fotografía que vais a tomar, lógicamente os vais a ir a una reflex, pero vais a tener que llevar pues un mayor tamaño y mayor peso. Y bueno, pues una cosa intermedia entre las dos, lógicamente tirando más hacia la reflex, mayor calidad, sería la Evil. De hecho, esta cámara que tenéis aquí vale prácticamente el doble que esta. Y las características, pues entre comillas, son bastante parecidas. Vamos a verlo para que os hagáis una idea en cuanto al peso. Fijaros lo que va a pesar la cámara Canon EOS M6, que estamos hablando con el objetivo, con la batería y con la tarjeta de memoria puesta, estamos hablando de 522 gramos. La compacta, si os fijáis, 200 gramos, menos de la mitad. Y la reflex, si os fijáis, ya nos vamos al kilo 200. Con lo cual, quizás un aspecto que os va a ayudar a decidiros entre una cámara y otra va a ser lo que es el volumen, el peso, el tamaño de la cámara. Bueno, vámonos a centrar ya directamente. Tampoco os voy a soltar aquí un rollo impresionante sobre los tipos de cámara, un poquito en la cámara que tenemos entre manos. La Canon, si os fijáis, vamos a hacerle un zoom para que lo veáis mejor.
estamos hablando, ya hemos visto, de aproximadamente unos 500 gramos, y en cuanto a las medidas estaríamos hablando de unos 12 centímetros por aproximadamente 9,5 por aproximadamente unos 7 centímetros. En cuanto a los componentes, bueno, tenéis el objetivo que viene en el kit, en este caso, como os he dicho antes, un 15-45, ¿vale? No es muy luminoso, ahí podéis ver las características, ¿vale? 3,5 o 6,3, ¿vale? Pero bueno, ya os he dicho que una de las desventajas de este tipo de cámara es que tenemos menos lentes para elegir. Bueno, para ponerla en funcionamiento, lo vamos a ir viendo los distintos tipos de botones y de conectores. Para ponerla en funcionamiento nos tenemos que ir aquí, fijaros, aquí, esta palanquita, y la encendemos. La primera vez que la encendemos nos hace configurar lo que es la fecha y la hora. Yo ya la he configurado, la fecha y la hora, y para poderla usar nos dice aquí en castellano, que también ya la he puesto yo en castellano porque el primer arranque lo hizo en inglés, ahora veremos en qué menú se hace. Nos dice que tenemos que pulsar este interruptor que tenemos aquí y girar. Vale, una vez que lo hemos hecho, voy a poner aquí por lo menos la tapa del objetivo para poder enfocar, ¿vale? Una vez que lo hemos hecho, ya podríamos empezar a disparar. Bien, cuanto a los elementos, en la parte de arriba tenemos el dial que nos va a permitir elegir entre un tipo de fotografía y otra. Nos va a ir dando la información en la pantalla. Vamos a girarlo. Nos da una breve explicación de cada una de las opciones para qué son. Creo que se lee. Y de momento, si no nos queremos complicar mucho la vida, pues le podemos dar automático. Información, si os fijáis, nos va a dar la típica información que viene en las pantallas de las cámaras Canon. De hecho, en esta cámara que os he enseñado antes, las opciones son muy similares a las que tenemos ahí. Me está diciendo ahora, por ejemplo, que la foto la va a hacer en JPG y en RAW, el nivel de batería, está desactivado el flash, está en automático, la resolución, el número de disparos que me quedan, etcétera. Si le volvemos a dar a la info, si os fijáis, nos aparece un nivel electrónico para la hora de hacer las fotos. Bueno, más opciones. Si os fijáis, nos vamos a ir a menú y nos aparecen las distintas opciones de la cámara. Tenemos 3 menús importantes: foto, ajustes y favoritos, y luego dentro tenemos una serie de submenús. Ya sabéis que la pantalla es táctil, con lo cual lo podemos hacer táctil o directamente con los diales que tenemos aquí. Pues ahí, por ejemplo, tenemos para elegir la calidad de imagen. Como os he dicho, la tengo ahora en estos momentos en RAW JPG, ¿vale? Formato de imagen, vista información de disparo, pantalla girada. Si queremos cambiar uno de los submenús, le vamos a dar a la derecha: modo de vista, revisión de imagen, disparador táctil, diseño de menú de ajuste rápido, AF continuo, destello de luz, ajustes IS, corrección de aberración objetivo, control flash, control de avance, tamaño de vídeo. Por ejemplo, aquí podemos elegir pues la resolución y los distintos frames por segundo. Y ahora, por ejemplo, lo tengo en una resolución 1920 x 1080, no sé si se ve con el reflejo de la pantalla, y con 50 frames por segundo, y me daría para 231 minutos 49 segundos con la tarjeta que he puesto. Lógicamente, si pongo una mayor, pues me daría para más tiempo. Grabación de sonido, ojo con esto, porque el micrófono lo tenemos en esos agujeritos, o sea que hay que tener cuidado de que cuando vayamos a grabar vídeo, sin querer, lo tapemos con nuestros dedos. Vale, servicio de vídeo, y bueno, ahí tenéis las distintas opciones. Si le volvemos a dar a la derecha, cambiamos al otro del menú principales, que a su vez tiene 4 submenús. Crear carpeta en la tarjeta SD, podemos elegir entre que sea mensual o que sea diario. Yo personalmente prefiero mensual, porque si no diario me va generando muchas carpetas. Número de archivo continuo, formatear, sistema de vídeo PAL, nivel electrónico, y bueno, pues distintas opciones que os las dejo ahí un momentito para que la veáis, por si vais buscando alguna en concreto, que sepáis que está. Aquí es donde concretamente cambié en primer lugar el idioma español.
Entre todos esos, ya os digo, mi cámara, al menos esta, venía en inglés. Le damos a español, aviso sonoro, trucos, consejos, estándar, conexión wifi. Esta parte es toda la de conectividad, ajustes inalámbricos, pantalla, luego certificación, información del copyright. Le podemos poner directamente nuestro nombre y apellidos para que en las fotos que hagamos pues ya salga nuestro propio copyright. Y bueno, esta otra que sería para el menú de favoritos. Vale. Más cosas que quizás no os he contado porque he ido muy rápido al principio, pues serían los distintos elementos de la cámara. Voy a guardarlo. Para guardarlo, igual que antes para sacar el objetivo le tenemos que dar al botón, pues para guardarlo igual le tenemos que volver a dar y le ponemos la tapa del objetivo. Bien, en la parte de abajo tendríamos el hueco, si os fijáis, vamos a hacerle zoom, para la batería y para poner la tarjeta de memoria. Yo le he puesto una tarjeta SD. He leído algunas opiniones de que si es complicado pasar las fotos del ordenador. Yo siempre lo he hecho así. He sacado la tarjeta SD de la cámara y lo pincho directamente en el ordenador. De todos modos, pues lo podéis hacer de modo inalámbrico. O, si os fijáis, aquí en este lateral tenemos un conector micro USB que si lo conectáis mediante cable al ordenador directamente os sale la cámara y podéis extraer la foto. Todo muy sencillo. En este lateral, pues si os fijáis, tenemos el conector HDMI, tenemos un botoncito que nos va a permitir activar o desactivar el wifi. En este otro lateral, pues si os fijáis, tenemos un conector micro USB y un conector para el micrófono. En esta parte de arriba, que no lo hemos visto antes, aquí tendríamos para poner o bien la zapata del flash o bien pondríamos aquí el visor electrónico, porque como os dije, esta cámara no tiene visor. Tendríamos que utilizar la propia pantalla como visor. Y bueno, y en esta parte de aquí arriba tenemos este botoncito que lo que va a hacer es sacar el flash automáticamente. Y aquí lo tendríamos que guardar. Otra cosa a destacar, aparte de que la pantalla sea táctil, es que también es abatible, con lo cual la podemos extraer y la podemos utilizar así para ver mejor a la hora de tomar las fotografías. Por ejemplo, si vamos a tomar una fotografía a ras de suelo, no tenernos que agachar, sino simplemente agachar la cámara y nosotros vamos a poder ver perfectamente, o que no nos deslumbre el sol, o también nos puede ser interesante, por ejemplo, si vamos a hacernos un selfie. La podemos poner así la cámara de tal modo que al estar nosotros delante nos vamos a estar viendo perfectamente y encuadrar perfectamente el selfie y no tener que ir adivinando dónde la tenemos que colocar. Bueno, y poco más, la rosca para el trípode y bueno, algunos botones que os he dicho. Por ejemplo, este es el que vamos a poder utilizar presionándolo para extraer los objetivos y cambiarlos por otros. Y bueno, yo creo que ya el resto, estas sujeciones para poner la correa al cuello, ya el resto creo que si os interesa la cámara, pues le podéis echar un vistazo en el manual, pues descargándolo desde internet. Vamos ahora con las conclusiones. Bueno, y en las conclusiones voy a contar un poquito para quién considero que es apta esta cámara. Yo creo que esta cámara es apta para usuarios que no vayan a querer siempre disparar en automático, porque si no, para eso están las compactas y mucho más pequeñas si no lo llevamos a cualquier sitio, y que quieran seguir aprendiendo fotografía, o bueno, que ya sean unos profesionales de la fotografía. Lógicamente, la gran ventaja que van a tener es que el tamaño y el peso va a ser mucho menor, se va a llevar mucho mejor esa cámara que no está por la calle, que lógicamente esto pesa más y nos va a costar mucho más el transporte. Handicaps que tiene esta cámara: el no tener visor. Estamos utilizando siempre la pantalla y lógicamente al estar siempre usando la pantalla, pues vamos a tener menos disparos que en una cámara reflex normal. Hay menos ópticas disponibles, aunque si bien es cierto que hay un adaptador para utilizar las ópticas Canon de las cámaras reflex, lógicamente las ópticas son más grandes, con lo cual ya vamos a perder un poquito de portabilidad, pero es una opción interesante si por ejemplo nosotros tenemos una cámara reflex Canon en casa y queremos utilizar esas ópticas. Lógicamente ya las tenemos, sería una opción a tener en cuenta, eso sí, con un mayor peso y mayor volumen. Otra opción importante de esta cámara es la conectividad.
tiene muy buena conectividad, wifi, NFC, Bluetooth, tenemos muchas opciones, o si no simplemente, como os he dicho antes en el vídeo, por cable, sacando la tarjeta, etcétera. Y bueno, todo esto pues lo pagamos, lógicamente, como os he dicho antes, esta cámara y esta más o menos características son similares, bueno, entre comillas, y esta vale el doble, aparte de que le tenemos que comprar el visor, otros objetivos, otras baterías, etcétera. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Un saludo y hasta otra.